distinguidos integrantes del personal docente de la Universidad La Salle en Netzahualcóyotl. Cada vez que Jesús, nuestro Salvador, apareció a sus discípulos después de la resurrección, los saludó deseándoles la paz. Siguiendo el ejemplo de Jesús resucitado, los saludo yo también, deseándoles que la paz reine en sus corazones. Les deseo, además, que participen plenamente de la vida nueva que el Señor resucitado quiere compartir con nosotros. Si es así, en sus corazones habrá también gozo y esperanza que venzan la ansiedad y el temor que pueda provocar la pandemia. Estamos celebrando la fiesta del Fundador y el Día del Maestro en condiciones especiales, extraordinarias. Estas condiciones nos han movido a hacer nuestra tarea de forma diferente, ciertamente no desconocida, pero no universalmente empleada. Hoy no es la excepción, es casi la única forma y quizá lo sea por más tiempo de lo que esperábamos. No obstante, no es una solución completa, pues presenta desafíos importantes. Por ejemplo, la falta del necesario entrenamiento o la desigualdad de acceso a la tecnología. La celebración de nuestra fiesta en tan especiales circunstancias, por otro lado, es una excelente oportunidad de dirigir nuestra mirada a la vida y al pensamiento de Juan Bautista de La Salle. Sin duda, en aquella y en este encontraremos inspiración para responder a los desafíos que nos enfrentan. Permítanme llamar su atención a solo una innovación, quizá la más original, de la pedagogía adoptada por Juan Bautista de La Salle y los primeros hermanos. Me refiero a la enseñanza de la lectura en el idioma materno, en su caso, el francés, en lugar de seguir la costumbre amplia y profundamente establecida de enseñar a leer en latín. Esta decisión de Juan Bautista de La Salle no estuvo exenta de dificultades y controversias. Fue necesaria toda su tenacidad, mas no una tenacidad obtusa, sino fundada en razones y principios. Tenemos un ejemplo en un documento clave, el Memorial a favor de la lectura en francés, que llegó hasta nosotros gracias a uno de sus biógrafos. La ocasión se la ofrece el relato que hace sobre la escuela de Chartres, fundada a petición de Monseñor Godet de Marais, obispo de la diócesis. Conformándose a lo establecido en la guía de las escuelas, o conjunto de normas que observaban los hermanos en su empleo, estos enseñaban a los niños a leer primero en francés y no en latín, como era la costumbre en todas las escuelas de aquel tiempo. Monseñor Godet de Marais extrañó tal cambio y pidió a los hermanos que hicieran como en todas partes, enseñando primero a leer el latín. El asunto llegó enseguida a oídos de Juan Bautista, quien expuso al obispo las razones por las cuales en las escuelas cristianas y gratuitas se enseñaba a leer primero en francés. Pero no se contentó con hacerlo solo de viva voz. También le presentó un memorial que reunía tales razones, 10 en total, para convencerle de que era mejor comenzar enseñando a leer en francés. Juan Bautista apoyó el cambio que había hecho en tan fuertes razones que el prelado se rindió. Lamento que la ocasión no se presta para analizar dichas razones. Baste decir que todas están impregnadas fuertemente de sentido común y de un pragmatismo sorprendente, que, no obstante, está fuertemente anclado en la finalidad que perseguía la educación impartida en las primeras escuelas lasallistas. Le recomiendo la lectura completa del memorial. La extensión del mismo es razonable, apenas 2 páginas. Quienes de ustedes deseen hacerlo tendrán acceso al documento en el sitio del Instituto en la red.
Pero volvamos ahora nuestra mirada al presente. ¿De qué manera la decisión que tomó San Juan Bautista de La Salle de enseñar a leer en francés y no en latín, y la subsiguiente lucha para sostener su decisión, pueden inspirarnos hoy, en particular durante este tiempo de pandemia? ¿Qué es ahora enseñar el latín y qué es ahora enseñar el francés? ¿A qué equivale? Nos puede ayudar a encontrar la respuesta a las anteriores preguntas, traer a la memoria una línea de la Guía de las Escuelas, que, a mi entender, no solo resume las razones antes citadas, sino, sobre todo, puede inspirar nuestra reflexión y acción. En la citada obra, La Salle escribió: si aprenden a leer y a escribir, podrán hacer lo que quieran. Yo creo que podríamos expresar esta expresión de Juan Bautista con un lenguaje más adaptado a nuestro tiempo, parafraseándola de esta manera: si aprenden a leer y a escribir, serán capaces de hacer lo que se propongan. Estas palabras, que a algunos podrían parecer exageradas, en realidad están cargadas de verdad y también de profecía. Leer y escribir son más que dos útiles herramientas. Son la clave del destino de un individuo por varias importantes razones, como las siguientes. Nutren y disciplinan el pensamiento, generador de fuerza interior y base de la libertad personal. Capacitan para la comunicación efectiva, generadora de relaciones significativas y de la conciencia de interdependencia con otros seres. Leer y escribir, por tanto, abren nuestras puertas y caminos, por un lado, hacia la interioridad y, por otro lado, hacia la alteridad. Consecuentemente, expanden admirablemente el horizonte de la existencia humana. En no pocos casos, seguramente necesitaremos iniciar venciendo una fuerte resistencia de aquellos a quienes debemos enseñar. Es una constatación muy comentada que a la generación joven actual no le gusta leer libros. Prefiere leer en la pantalla de sus dispositivos electrónicos, como la tablet y sobre todo el celular. Prefiere leer textos breves, noticias cortas y sobre todo ver imágenes, fotos, videos. Las y los jóvenes pueden pasar horas recorriendo sitios de sus contactos en redes sociales, pero resulta un auténtico desafío dedicar media hora a la lectura de un libro que les proporcione suficientes elementos y un marco de referencia para entenderse a sí mismos y entender lo que pasa. La tarea de enseñar a leer deberá iniciar despertando, provocando en ellos el gusto por la lectura y luego orientarles para elegir las lecturas. Enseñar a leer y escribir es una misión indispensable y esa es precisamente nuestra tarea. Pero, ¿en qué idioma debemos hacerlo hoy? Para La Salle en su tiempo fue claro, en francés y no en latín. ¿Qué tan claro está para nosotros hoy? ¿Qué tipo de lectura y de escritura hemos de enseñar para hacer realidad los objetivos declarados en nuestro proyecto educativo? Estos son los lenguajes que yo propongo enseñar a la generación de jóvenes de hoy. El lenguaje de lo esencial, lo profundo, lo interior, lo espiritual, versus el lenguaje de lo accesorio. El lenguaje de la verdad versus el lenguaje de la falacia. El lenguaje de la interdependencia solidaria versus el lenguaje del egoísmo individualista. El lenguaje de la humanización versus el lenguaje de la deshumanización. Finalmente, el lenguaje de las obras versus el lenguaje del discurso vacío.
Como el fundador, tengo mis razones y como él las expongo a continuación. Las circunstancias actuales me proporcionan dichas razones. Empiezo. Una importante lección de la difícil situación que ahora vivimos es la necesidad de identificar y adherirnos a lo que es esencial. Pero, si recordamos, esta lección es anterior a la crisis sanitaria. El autor francés Saint-Exupéry la pone en labios del simpático personaje de su obra El Principito. Lo esencial es invisible a los ojos, solo se ve con el corazón. La mirada del corazón requiere saber leer la realidad con otros ojos. Es una mirada profunda, dirigida por el Espíritu. Según el cardenal Omeya, arzobispo de Barcelona y presidente de la Conferencia Episcopal Española, algunos místicos confirman la lección del piloto aviador y escritor francés. Algunos místicos dicen que el hombre nace con 3 tipos de ojos: los de la cara, los de la inteligencia y los del corazón. Y a continuación ellos explican. Podemos pensar que cuando vemos la realidad con los ojos de la cara ya lo hemos comprendido todo, pero no es así. La inteligencia nos hace comprender cosas que los ojos de la cara no ven ni entienden. De ahí que sea necesaria la reflexión para comprender bien. Pero aún así no basta para llegar al fondo. Es necesaria otra mirada más profunda, la que se hace con los ojos del corazón. A este proceso algunos lo llaman discernimiento, es decir, hacer pasar las cosas por el corazón y bajo la mirada de fe. Desafortunadamente, esta situación desafiante ha sido aprovechada por quienes prefieren distorsionar la verdad. Esto hacen diseminando noticias falsas o proporcionando datos incompletos o incorrectos. Distinguir la verdad de la falsedad requiere aprender una forma distinta de leer. Esta forma de leer incluye hábitos importantes. Por ejemplo, corroborar aquello que se lee, revisando la confiabilidad de las fuentes. Esta forma de leer supera la simple y crédula absorción de la información proporcionada. Esta forma de leer es la puerta de entrada al discernimiento que involucra los ojos, la inteligencia y el corazón. Las presentes condiciones nos han enseñado mucho más sobre nosotros mismos y sobre la sociedad. Por un lado, nos han hecho tomar conciencia de nuestra fragilidad personal, individual. Por otro lado, nos han hecho también conscientes de valores sociales, tales como la interdependencia y la solidaridad. Hemos comprobado que, cuidando de nosotros, cuidamos también de los demás. Pero esta interdependencia no se agota con los otros seres humanos. No, se extiende a la creación entera. Exige de nosotros un compromiso efectivo con el cuidado de la casa común. El Santo Padre Francisco no ha dejado de insistir a tiempo y a destiempo sobre este tema. Casi sin excepción, nuestras universidades son espacios libres de humo. Bravo, pero ¿qué tan verdes? ¿Qué tan ecológicas? ¿Qué tan sustentables son? Numerosos líderes de los pensantes han señalado que solos no podemos luchar contra la amenaza del virus, que es importante colaborar. Uniendo ideas, esfuerzos y recursos, el mundo contará más rápido con la solución. No es tiempo para francotiradores, es tiempo para el trabajo en equipo. Y este lenguaje nos es muy conocido, ¿no es verdad? Precisamente desde los tiempos de la fundación, los lasallistas hemos vivido inspirados por el lema juntos y por asociación. Hoy, más que nunca, debemos vivirlo y enseñar al mundo la fuerza que es capaz de generar. Si nuestro trabajo diario consiste en formar personas y transformar la sociedad,
No podemos desconocer la importancia de revisar nuestros conceptos relativos a la antropología y a la sociología que subyacen nuestro estilo, nuestros enfoques y nuestras metodologías. La decisión de enseñar a leer y escribir empleando lenguajes que superan la mecánica asociación de símbolos y sonidos se convierte en magnífica oportunidad para hacer realidad lo que decimos en nuestro discurso, es decir, que nosotros también aprendemos de nuestros estudiantes. Hoy, ellos están más capacitados en los lenguajes de la tecnología, que para nosotros, algunos por lo menos, resultan extraños y hasta desafiantes. Ellos navegan con facilidad en esas aguas y por tanto nos pueden guiar. Por nuestra parte, nosotros les ayudaremos a navegar las aguas profundas del Espíritu. Cuando la mayoría de los países declara haber vencido el analfabetismo, paradójicamente, hay todavía una verdadera necesidad de enseñar a leer y a escribir, pero en un idioma, en un lenguaje capaz de humanizar a las personas porque las hace libres. Esta tarea de enseñar a leer y escribir en un lenguaje nuevo tiene una seria exigencia: el ejemplo. Esto es, enseñar con el lenguaje de las obras y no solo con un discurso vacío. Enseñar con el ejemplo, con la conducta, nos convierte no solo en maestros, sino en testigos. Años atrás, el Santo Padre Paulo VI afirmó: el mundo de hoy cree más a los testigos que a los maestros, y si cree a los maestros es porque éstos saben dar testimonio. Llegado casi al final de mi saludo, no puedo terminarlo sin hacer a cada una y a cada uno de ustedes un especial reconocimiento por el extraordinario esfuerzo que hacen y seguirán haciendo para que sus estudiantes sigan recibiendo una educación humana y cristiana de calidad a pesar del confinamiento. En mi oración pediré a Dios que las difíciles circunstancias, en lugar de desanimarles, les motiven para que, aun cuando las condiciones permitan nuevamente el encuentro personal con sus estudiantes, ustedes continúen buscando y adaptando nuevas formas de enseñar. En este día de especial significado, les felicito de corazón y les deseo que cada día sea día del Maestro, es decir, que cada día les llene de satisfacción por responder a una de las más nobles vocaciones de servicio en la sociedad y en la Iglesia: ser ministros de Dios, embajadores de Jesucristo, ángel guardián de nuestros estudiantes y testigos creíbles. Y todo esto resumido en la hermosa palabra Maestro. Feliz Día del Maestro para todas y todos ustedes. San Juan Bautista de la Salle ruega por nosotros. Viva Jesús en nuestros corazones por siempre. Gracias.